¿Estás, Eduardo? Hola, a ver si me escucha. Estamos con, a veces la señal. ¿Eduardo? Sí, ¿Ahí? debe ser la señal. ¿Sí? Estamos al aire, ahora sí. Perfecto. A ver si nos recibe ahí. ¿Eduardo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo Perfecto. están? Muy bien, muy bien. Bueno, placer como siempre recibirte, escucharte. Seguramente ahora vamos a actualizar un poco el tema climático que a todos obviamente nos ocupa en este momento. Ahora lo hablábamos con Ariel de las consecuencias que genera, porque nosotros decíamos, obviamente siempre está el tema de inundaciones aquí en la ciudad de Durazno, pero ignoramos mucho lo que es en consecuencias para el interior, no solamente de nuestro departamento, sino en todo el país, ¿no? Esta situación del niño que realmente va a traer, ya las está generando consecuencias realmente terribles, ¿no? Claro, por esta zona, en el caso de Sarandí allí, tal vez el problema no sea mayor, si bien los hay evacuados, es decir, no son muchos los que son evacuados a raíz de esta situación. Lo que sí es verdad es lo que afecta a nivel de campos que están anegados, absolutamente anegados, donde toda la parada, donde están tratando de salvar animales, de sacar los animales a lugares secos y altos para tratar de sobrellevar la creciente de los arroyos, de los ríos, cañadas que están absolutamente desbordadas. Ayer nosotros recibíamos información de que en Sarandí del G estuvieron rondando los 170, 180 milímetros de lluvia casi que en poco más de 24 horas. Es un Un disparate disparate. en la cantidad de agua que cayó por acá, por lo menos eso fue lo que vivimos. Hasta, yo te diría, hasta la madrugada de ayer. Hoy no ha llovido, pero sigue absolutamente toldado el cielo, está un poco más frío, no aparece el sol, pero no, todavía no ha llovido con la intensidad, a veces se viene una garúa, una neblina, pero nada más. Por ahora es eso, y después evacuados siempre hay algunos, pero son muy pocos. Ojalá que bueno tenga por lo menos una tregua de unos días esto, porque es terrible. Ahora que contabas esto, actualizabas lo de Sarandí del G. Hoy de mañana estaba repasando un poco también en otros lugares, y en La Paloma aparecía, por ejemplo, algo superior a La Paloma y aledaños, vamos a decirlo, eh, superaba los 200 milímetros. También, un disparate, ¿no? Un disparate. Estamos hablando de que eso tendría que Sí, llover en no, cuánto tiempo. es indudablemente que está absolutamente fuera de cualquier análisis que uno pueda hacer. Más, yo me preocupa el tema económico, insisto, porque acá no hay mayor incidencia como la hay en Durán, ¿no? Que eso me ha tocado estar allí viviendo y de trabajar periodísticamente con muchísimos evacuados, con muchísimas personas evacuadas en otras instancias. Y sabemos que la ciudad de Durazno, por su geografía y por, digamos, también un poco por algún error histórico de la fundación, tiene problemas con inundaciones y además un plan de urbanística que nunca se puso en práctica, digamos, un 100%, donde se ha construido mucho en terreno sobre la ribera del río, y es un río que yo no sé cuántas veces se multiplica en una creciente, pero son varias, y eso afecta a muchísimas familias. No hay comparación en esta zona del departamento con lo que pasa allí. Recordemos que antes Sarandí allí quedaba absolutamente aislado del sur del país Claro. que nos comunica con, digamos, la mayor fuente de ingresos de mercaderías a la ciudad, que es Montevideo. O sea, mercado, todo lo que tiene que ver con alimentación, con servicios y un montón de cosas, quedábamos aislados. Claro. Finalmente, hace unos años, eso no pasa más. Ya es un mal recuerdo en los arandillenses cuando el río nos dejaba sin posibilidades de salir de Sarandí, allí prácticamente rodeados de agua. Con Durazno
muchas veces también se cortaba, es decir, teníamos un problema realmente complicado, pero merced a el buen desempeño o el criterio que primó de entender lo que pasaba, terminamos con solucionar el tema definitivamente, aparentemente, por lo menos parece definitivamente, ¿no? Es así, es así. Bueno, Eduardo, en materia política, después vamos a ir, ni que hablar también a temas que vienen un poco más aquí a la lógica cercana, pero yendo a lo nacional, estrictamente nacional, a la agenda nacional, sin duda es que uno de los temas que ha generado mayor discusión o polémica, al menos desde el punto de vista político y mediático, tiene que ver con el conflicto en el puerto, pero por sobre todas las cosas por lo que ha generado el desenlace que esto ha tenido en la interna del gobierno y también del propio Frente Amplio. Lo hemos analizado aquí, lo que fue la declaración del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez respecto a la posibilidad de la esencialidad, algo que yo creo que es hasta de cajón que está sobre la mesa porque es una herramienta que está obviamente legalmente al alcance del presidente de la República. A esto se le suma la polémica con Juan Castillo, que en algún momento manifestó que es como que ese era su límite si no renunciaba, después Castillo como que se desdijo del tema. Fernando Pereira sale en el diario ayer en El País, en el streaming, a decir que tal vez no haya sido una frase bien utilizada, algo así, de Sánchez. Luego en la tarde, en una rueda de prensa, Fernando Pereira dice, a mí me llama la atención, quisiera saber quién le dijo eso del gobierno a Fernando Pereira, de que a él le aseguraron, no sé quién es Fernando Pereira, además, más ser del presidente del Frente Amplio, quién es él para asegurar que el gobierno no va a usar la herramienta de la esencialidad. Pero a esto, hoy el colega Mariano López, en ese diálogo que ustedes escuchaban con Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia, le pregunta sobre este tema y Díaz le responde con una retórica. ¿Por qué no estaría sobre la mesa la esencialidad? Lo cierto es que Díaz y Sánchez piensan de esa forma y a esto lo pongo como algo inherente al caso. Esto me hace creer que Yamandú Orsi está en sintonía con Díaz y Sánchez. Si no, no saldría su equipo de presidencia a decir esto. Sí, lo que hace este hecho puntual, de esta digamos, coyuntura especial del tema del puerto, es reafirmar lo que hemos dicho, por lo menos en lo personal, muchas veces acá, que a Juan Castillo le queda muy grande el cargo de ministro, de cualquier cosa que sea de ministro, y el Ministerio de Trabajo parece ser que también. Y al otro que siempre le ha quedado grandísimo el saco, es de ser presidente del Frente Amplio, ese es Fernando Pereira. Ustedes nos habrán escuchado 1000 veces hablar de estos dos personajes que están en lo que tiene que ver con la movida política del Frente Amplio. Fernando Pereira no da una en pie, nunca le pega, nunca. Salió a decir que no estaba arriba de la mesa, como tú decías, según un dato que él tiene, porque él tiene una llegada bárbara al gobierno, se ve que sí, se ve que tiene mucha llegada, que la esencialidad no estaba sobre la mesa, un tema político, no sé qué. Yo les recuerdo, yo no sé si hay mala memoria en este país, ¿quién fue del Frente Amplio que aplicó la esencialidad y que además mandó la fuerza policial a dar garrote, que fue a los profesores en la educación? ¿Ustedes se acuerdan quién fue? Sí, Tabaré en el segundo ¿Quién mandato. Fue? Tabaré, exactamente. ¿Por qué? Porque aplicó la ley. A ver, y estábamos hablando de un tema de la educación, ni siquiera estamos hablando de la gravedad que tiene este asunto del puerto. 33 días parado un puerto no existe en el mundo, pero han parado porque iba ganado en pie Israel y que eran pro-palestinos los gremialistas. Y vos decís, pero ¿podés tener un país rehén por esto? ¿No será en otro lugar que hay que discutir esto? Pero pasó y pasa. Y entonces, ¿por qué les queda grande a Juan Castillo? Porque evidentemente la camiseta del PCNT la tiene tatuada. Ya no es camiseta, ya se tatuó el PCNT en el corazón y opera siempre por ese lado. Y no se da cuenta que está con una tremenda responsabilidad. Luego el país y la producción nacional.
Estamos con problemas serios. Los barcos no llegan porque no solo pasa que no los cargan o los descargan, sino que los barcos no pueden anclar porque no les dan agua potable, porque no les dan ningún servicio que los puertos dan a los buques que llegan. Entonces se van, siguen de largo, no van a buscar carga, ni siquiera vienen a descargar, descargan en otro lugar. O sea, la gravedad del tema exige evidentemente que el gobierno sí tenga presente, como lo dijo Jorge Díaz, arriba de la mesa la posibilidad de la esencialidad, y que renuncie quien tenga que renunciar. Si se quiere ir Castillo, y seguramente que va a haber una tribuna que se va a penar mucho y otra que va a aplaudir a dos manos. Es decir, paren. Lo que dijo Pacha Sánchez se acerca mucho más a la realidad de lo que dijo, porque en ningún momento, yo no sé, Pereira le puso en boca de Pacha Sánchez que él había dicho que la esencialidad no estaba arriba de la mesa. Un disparate, porque Pacha Sánchez, si vos escuchás la nota toda, sí, insiste una y otra vez, termina la nota diciendo, bueno, si se tiene que ir Juan, que se vaya Juan, eso es un problema de Juan. Así termina la nota del Pacha Sánchez. Sí. Sin embargo, el interpretador del Reino del Revés, que ve todo con lentes color rosa, el señor Fernando Pereira, dice que el Pacha no dijo eso, que eso era una interpretación de nosotros, los periodistas, que el Pacha había dicho que no estaba la esencialidad arriba de la mesa. Por favor, una cosa es que vos tengas la responsabilidad de hablarle a la barra, de tranquilizar la barra, y otra cosa que nos tomes de estúpidos a los 3 millones de uruguayos, porque nos toma de estúpido este tipo. La verdad, que me disculpe, Fernando Pereira, yo insisto, y parece que la razón, el tiempo me está dando la razón, que a Fernando Pereira el saco de presidente le queda enorme. Presidente del principal partido político con más adherentes del país, del Uruguay. Y este señor, que no tiene primero criterio republicano, porque todos los anteriores presidentes del Frente Amplio eran gente que tenían un criterio republicano y que veían muchísimo más allá de lo que ve Pereira, que yo no sé si si se quiere sacar la foto como el gran caudillo de la izquierda, o qué es lo que busca Pereira. Primero, que renuncie y que vaya al llano a pelear los votos, y que aclare muchas cosas que en la campaña anterior quedaron por aclarar, ¿no? Que aclare un montón de cosas, pero ponele, que baje al llano, que deje el lugar cómodo, el calorcito. Yo creo que fue uno de los compañeros de ayer, no sé si fue el Topo, quién fue, sí, que decía que hay gente que es comunista hasta que le dan con el precio. Sí. Y cuando le dan con el precio, chao, se olvidan de la bandera. Y esto está pasando. Ayer se enfrascó Fernando Pereira en la pavada que hizo Schipani, sí, que mostró una banderita del frente, esas banderitas de autos, chiquita. Sí, sí. Mostró diciendo, bueno, esta bandera yo se la voy a regalar al amigo de Cabildo Abierto para cuando haga el pase ya tiene la bandera. Pero fue una chicana. Se metió como que están insultando al Frente Amplio y se puso con voz de prócer a hacer un recorrido por los medios después que había metido la pata hasta el pescuezo con lo otro. Digo, Fernando Pereira no tiene, pero la más mínima capacidad para dirigir, no un partido, no puede dirigir un club de barrio, no puede. Se tienen que dar cuenta los frente amplistas que esta situación de alguna manera tienen que manejar. Hoy sale Jorge Díaz a enmendarle la plana, a dejarlo más en offside que todos, porque se mete él solo en los problemas. ¿Cómo va a decir Jorge Díaz en algún momento, no está la esencialidad nunca? Lo que dice Díaz me parece lo más acertado, está arriba de la mesa y se va a ejecutar, renuncie quien renuncie, porque si yo, dice, a mí me toca estar en la que está Juan, eso dijo, y hay algo que mi gobierno toma una decisión que no va conmigo, yo cierro la puerta de mi despacho y me voy, punto, se terminó, renuncio. Pero esto de amagar que me voy, como que diciendo, no, che, paren. Yo lo veo a Yamandú decir, che, no, para, pues se me va Juan. Se va Juan, y se va Juan, como dijo el Pacha. Listo. Pero yo lo que no entiendo es, al votante frente amplista, no le arden las tripas, en serio, ¿eh? No le pasa por algún lugar decir, che,
pero ¿qué es lo que, cómo estamos mirando el país? ¿Estamos mirando el país o estamos mirando la bandera de Otorgués, como dice Pereira? Pobre Pereira. Hay momentos que me da lástima de cómo intenta defenderse, cómo intenta salir del barro y se empantana hasta las orejas permanentemente, ¿no? Sí. Por una pavada, una chicana política, sí. Yo qué sé. No sé, además, ¿sabes lo que me sorprende de todo esto, Eduardo? Es que, por ejemplo, la retórica que plantea Díaz debería ser en realidad una repregunta a Fernando Pereira cuando va a una rueda de prensa como la de ayer y dice, no está, o sea, el gobierno, primero, claramente no fue Díaz y claramente no fue Sánchez el que le transmitió eso de que no está sobre la mesa. Entonces, ¿quién fue? ¿Yamandu Orsi? Hoy escuché a Yamandu Orsi a mediodía y al estilo Yamandu Orsi se posicionó junto a Sánchez y Díaz. Sin ser concreto ni categórico, estaba hablando de algo que, a ver, no necesita ni siquiera posicionarse del todo porque, reitero, esto está en el alcance de la ley para el presidente de la República. No, aunque no quisiera y aunque se quisiera negar a esto, está dentro de las potestades del presidente. Entonces, ya querer discutir si está sobre la mesa o no, a mí me parece una reverenda pavada que está haciendo Fernando Pereira. Porque estamos hablando como que es un elemento a elección del Frente Amplio. No, es un alcance que tiene precisamente el propio presidente de la República. O sea, Fernando Pereira pretende gobernar a través de la mesa política del Frente Amplio, que eso ya es el primer gran error que tiene. Y segundo, que reitero, no sé quién fue el que le transmitió, porque si claramente no fue Sánchez, claramente no fue Díaz. Entonces, ¿quién se lo dijo? ¿O es una conversación que tuvo con sus voces internas Fernando Pereira? Y si vos escuchás la entrevista del colega de La Diaria, que fue donde habló Jorge Díaz, ¿no? Creo que fue ahí. Sí. Si vos escuchás, al final dice, porque nosotros ya nos hemos sacado de arriba varios temas. Sí. Como diciendo, bueno, este es un tema de resolver en cualquier momento y afuera, pase lo que pase, si hay que decretar esencialidad se decretará, y si esperamos un poco más o poco menos para que lo resuelvan las partes, esto será otro tema, porque además no es un conflicto, ni siquiera es un conflicto directamente porque no es contra el Estado, es un conflicto que tienen con una empresa privada. Sí. O sea, es un conflicto privado y lo toma el gobierno como propio. Demasiado hace, creo, el gobierno en meterse en esto. Ahora, lo que dice Díaz al final de la nota, bueno, el Frente Amplio ahora tiene, después que nos sacamos varios líos de arriba, de las deudas de ACE, nombra 4 o 5 episodios, creo que lo de Cardama, no me acuerdo, que metió en la bolsa, que dijo, bueno, nos sacamos esos líos, y obviamente que no va a ser un problema demasiado de largo alcance. Ahora lo que nos toca al Frente Amplio es enamorar a la izquierda, es decir, accionar de manera tal que las políticas lleguen a todos y que le llegue principalmente el cumplir promesas que se le hicieron al electorado de la izquierda. Eso es lo que dice Jorge Díaz, traducido en palabras más, palabras menos, al final de la nota, como diciendo, muchachos, déjense de bromar con esto. Vamos a ir si queremos volver a enamorar el voto de la izquierda, tenemos que concretar cosas. Y la vía de concretar cosas puede ser decretar esencialidad del puerto. Listo, y vamos para adelante. Entonces, que no lo entienda alguien que pretende ser el presidente del partido de mayor nivel de votación del Uruguay, que obviamente no está preparado. A mí no me sorprende en nada, porque sé que no está preparado, como tampoco está preparado Juan Castillo para esto, ¿no? Deberían estar palanqueando con alguna otra presencia, yo diría de mayor rango, al lado de Castillo para terminar con el asunto. Sí. Es decir, Castillo juega de pivot, ¿no? Recibe y pasa. O sea, no toma resolución Castillo. Como secretario de Estado. Después hay una visión que yo se la escuché a alguien, no sé a quién. Hay una visión que también es verdad. Creo que fue un colorado, no me acuerdo ni quién. Que dice, bueno, a ver, este señor Pereira, presidente del Frente Amplio, pone en tela de juicio
el tema de Castillo, incluso el Pacha Sánchez ya comete el primer error. Poner en tela de juicio a el cuestionamiento de Castillo, que si se tiene que ir, que se vaya. Él no es nadie para decir eso. Eso también es verdad. No es nadie para decir eso. ¿Por qué? Porque el ministro responde al principal del gobierno. O sea, responde al jefe de gobierno, que es el presidente de la República, es secretario del presidente de la República. Claro. Pacha Sánchez no puede hacer ninguna apreciación de que se vaya o que si no está de acuerdo que no pasa nada. No, eso no lo puede hacer, eso también estuvo mal. Pero eso es otro tema, que arranca mal esta discusión porque el Frente Amplio no da pie en bola, tiene un presidente que no sabe declarar cuando debe ser digamos, la fuente de información más importante que tiene el país hoy, de comunicar cosas que sean contundentes, que sean claras, y gestiona, yo qué sé, hace gestos, gesticula cuando le hacen preguntas, hace gestos que vos te quedás, ¿qué quiso decir? Que hay que estudiar interpretación de corporal, no sé qué hay que estudiar para entender a Orsi. Porque la verdad es brutal, es la mayor fuente de información, o debería ser, porque así ha sido históricamente en el país, el presidente de la República, el que comunica permanentemente asuntos que hacen al interés de todo el país. Pero yo creo que sigue el Frente Amplio equivocándose, y equivocándose con estos personajes, dándole trascendencia a personajes que no lo merecen. Bueno, y hablando de errores, al gobierno le ha costado generar agenda, que en la política siempre es el principal conducto para tener una mayor influencia sobre la opinión pública, y eso es innegable. Y aquí voy con esto. El ministro de Trabajo ha querido llevar al gobierno a generar una agenda paralela a los ejes prioritarios del propio gobierno, por ejemplo, con algo. Y vamos a hacer, ahora Ariel nos comentaba hace un rato de que ayer se dio esta reunión en Torre Ejecutiva entre las cámaras empresariales con precisamente Yamandú Orsi, con Pacha Sánchez, con Jorge Díaz, y decían a la salida de las cámaras empresariales que el gobierno no tenía como intención, y de hecho es así, porque lo ha dicho el propio Sánchez Díaz, que no está entre las prioridades el hecho de la reducción de jornada laboral. Que esto sea parte de la agenda del PIT-CNT, o en este caso del Zunca, que ha logrado un acuerdo, bueno, es parte del aparato gremial, pero eso no quiere decir que sea la agenda de gobierno. Como yo sinceramente he visto que Castillo pretende permanentemente llevar la agenda de la central sindical al gobierno. Claro, pero eso es digamos, es consecuencia de qué? Consecuencia del vínculo político histórico que tiene el PIT-CNT con el Frente Amplio. Es decir, la gente asocia una cosa con la otra, y eso ya es muy difícil de revertir si no se acciona en ese sentido. Este gobierno demasiado ha accionado como para que nos demos cuenta que el gobierno es el gobierno, el Frente Amplio como partido es el Frente Amplio como partido, y que los gremios son los gremios, y punto. Y el gobierno ha marcado bastante clara la línea, pero claro, digamos que la historia no lo deja avanzar en ese sentido, no lo deja, porque para la opinión pública evidentemente el PIT-CNT y el Frente Amplio tienen un vínculo amoroso de muchísimos años, de muchísimo tiempo atrás. Dirigentes que hoy están, llámese presidente del Frente Amplio, llámese ministro de Trabajo y otros ministros que hay dentro de la cartera, vienen todos del gremialismo, vienen todos del PIT-CNT. Y habla, yo qué sé, el presidente del PIT-CNT, el señor Abdala, y es como que hablara una autoridad pública, una autoridad de gobierno. Hay que escucharlo a Marcelo Abdala, ¿no? Es brutalmente subido al pony y poniéndose en primer plano frente a hechos políticos que embretan al Frente Amplio, y lo embretan por una historia, una relación histórica, un matrimonio histórico que tiene el sindicalismo con el Frente Amplio. Por eso digo, están a un paso de convertirse en peronismo, pero a un paso, le falta muy poco. Sí, y además, bueno, yo creo que en esto
a alguno no le gustará, porque me decía, bueno, no es la impronta de Orsi, bueno, pero Orsi va a tener que hacerlo en algún momento, que es bajar línea, como se llama esto en política. Y bueno, decirle a Castillo, mirá Juan, acá el presidente soy yo. La agenda no la marcas vos. Esa es la realidad. La agenda del gobierno la tiene que marcar el presidente. Ya se la marcó ayer, lo que pasa es que no entienden, Sí. entienden. Ayer se la marcó, ¿con quién se reunió? El presidente O'Donnell, a ver, Sí. porque creo que Díaz no estaba, pero estaba Sí. el Pacha, O'Donnell estaba, sí, el verdad. presidente, y estaba O'Donnell. Sí. A ver, el posible candidato del Frente Amplio para las próximas, que así más o menos dentro de la interna se viene manejando, ¿no? Pero póngale, de acá ya estamos muy lejos. Pero estaba, digamos, la mesa pesada del gobierno estaba sentada ¿con quién? Con la Confederación Empresarial, con la gente de la ARU, con la gente de los exportadores, los importadores. Estaba la mersa que mueve el país en términos económicos, sentada con el presidente con el más alto nivel de gobierno, al que no atiende a este señor Pereira. Ni pasa por esas reuniones, no pasa ni a saludar, para utilizar un término de otro. Ni a saludar pasa por ahí, o no lo dejan entrar. A ver, honestamente, insisto con esto, yo lo único que veo acá, que no me sorprende para nada de los dos personajes que hay dentro de esta situación. Castillo por un lado y el señor Pereira por otro. Siempre he dicho desde el primer día que ninguno de los dos está preparado para ocupar el cargo que ocupa, por una cuestión muy sencilla, que no ven el país como país, lo ven como una bandera de otorgués, nada más. Eduardo, viniendo aquí al ámbito local, bueno, tenemos todavía poca novedad en ese sentido. Ayer, más que lo que comentábamos respecto a lo que ha sido, bueno, una situación en particular con el uso de un camión recolector aquí en Durazno, ha quedado la duda allí de cómo se generó el procedimiento. El presidente de ADEOM ayer decía que el gobierno, en este caso el gobierno departamental a través del Ejecutivo, equivocó el camino porque decía se resolvió primero en materia policial y judicial un hecho que era administrativo. Que es, si uno lo lee entre líneas, igual me parece que es una aseveración bastante contundente, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que se están escapando en ese sentido, pero no es la primera vez y no va a ser la última. Estamos hablando de que es la empresa más grande del departamento, la Intendencia. Y todos los días suma gente a su plantilla, suma personas que aparecen ahí. Yo insisto con lo que pasó. Yo creo que hay cosas que todavía hoy les está haciendo pagar a esta administración que tiene las mejores intenciones y que creo que va por buen camino, pero 2 por 3 se les desvía alguno, se les sale alguno del camino y tiene que ir allá a buscar y tratar de corregirlo. Yo insisto, hay mucha gente que no tiene ni siquiera apoyo electoral, que está hablando en nombre de la actual administración, llámese la Junta Departamental, donde pueden decir lo que quieran, pero gente que se quiere vincular directamente al gobierno diciendo no, porque esto y aquello, y sacan la cara y no saben argumentar el porqué de esas cosas. O sea, le está pasando al gobierno algo que al gobierno departamental que no es tan diferente a lo que pasa a nivel nacional. Es decir, de gente que está en lugares que de pronto digo yo, mire que soy un atrevido en decir esto, pero de pronto no ha tenido la preparación adecuada, más allá que ser, digamos, fiel a su líder político y nada más. Digo, hay gente que está en cargos que vos decís, pero ¿y cómo está acá? O por cuestiones políticas, de acuerdos políticos, o gente que, como, bueno, es fiel a mi causa desde que arranqué, tengo que tenerlo aquí en un cargo de dirección. Y tal vez no, tal vez es mucho. Habrá que revisar. Yo no sé si Algorta tiene en carpeta o no, eso no lo sé. Algún cambio en la que es su estructura de gabinete, digamos, que son los directores, si va a haber cambios de aquí en más, en algún momento, para reflotar y para
reiniciar un poco como hace uno con una computadora, reiniciar para empezar de vuelta. Y ordenar un poco el camino de los patitos, ¿no? Porque las cosas a veces, algún pato se le sale de la línea y ahí es donde aparecen estos problemas. Es así. Eduardo, como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias. Seguramente el viernes estaremos retomando contacto para cerrar la semana y haremos una actualización de cómo sigue todo este panorama político, social, de todo un poco lo que venimos tratando siempre. Bueno, nos reencontramos con muchísimo gusto. Ustedes saben que nos encanta participar en este encuentro con todos ustedes. Les mando un abrazo a toda la barra ahí. Ariel, no sé si el Topo está por ahí o no cumple horario. En un rato llega por acá, porque ahora tuvimos que arreglar con la corte. Hágale acordar que está en la actividad privada. Que ya no es político, que hay que cumplir con el horario, hágale acordar. Bueno, le mando un abrazo grande a todos y nos reencontramos mañana, con mucho gusto. Un abrazo, Eduardo. Allí lo tenemos a Eduardo Montes de Oca. Bueno, así que ahí dejó bastante para seguir conversando en el... Bastante material. En el próximo tramo del programa. Coincidimos, yo diría un 99%. Allá hay un ex junta electoral. Sí, allí también, sí. En todos lados se cocinaba. Lo que dijo, me quedo con lo último, con lo que dijo Eduardo, de que hay problemas en ambos gobiernos a nivel nacional, que los tiene y muchísimo, y que es bravo para resolver, porque hay compromiso, hay afinidad, y después lo departamental, que han surgido algunas cosas por el cual se supone que el intendente habrá hablado ya con esos elementos que tiene de la conjunción de su gobierno, de su gabinete, como decía Eduardo. Y bueno, y vamos a esperar que no se repita. Yo siempre sigo insistiendo, para armar un equipo tenés que tener los mejores, pero no los lindos, sino los mejores, en todo, en absolutamente todo. Que a veces en la política no hay gente preparada para cuando se gana, es cierto, se aprende. Sí. Mucha gente aprendió y lo lleva muy bien, pero a veces es complicada la cosa. No podés ser tan soberbio cuando estás en un puesto determinado y decir yo me la sé toda. Y bueno, ahí se empieza a perder, ¿no? Claro. Y bueno, es así, es la realidad. Pausa y volvemos.